Para el judaísmo, ¿quién es Jesús? ¿Qué fue? Etcétera. Un judío pecador y delincuente que fue ajusticiado. Lo que no es una rama de judaísmo es lo que llaman mesiánicos o netaritas. Eso no tiene que ver con el judaísmo. El judaísmo mesiánico no es una rama del judaísmo. No es un judaísmo directamente. Son personas de origen no judía que se disfrazan como judíos. No tiene nada que ver con eso. Del judío se dice que es un parásito de la sociedad, que es muy rico, que es muy avaro, que el antisemitismo no requiere ninguna explicación, solamente una excusa. Para recordar que hay una presencia de un ser superior todo el tiempo, los varones israelitas nos cubrimos la cabeza, que puede ser con un gorro, con cualquier elemento. La kipá, propiamente dicho, que es esta gorrita que tiene un formato muy especial, es por comodidad. Mucha gente se autopone el nombre de judío porque le gusta el judaísmo. No funciona así. El que quiere ser judío puede ser judío, pero tiene que pasar todo un proceso que no necesariamente a veces es tan fácil. Y si el Mesías viene hoy en día, porque tengo entendido que lo están esperando todavía, ¿qué cosas tienen que cumplir para que ustedes digan, ok, es el Mesías, realmente? En primer lugar... Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio, a este proyecto de este canal. La verdad, muy feliz y muy contento de poder compartir otra vez un nuevo podcast. Y este es un podcast que la verdad también era lo que iba a pasar siempre. Hace mucho tiempo que quería tener un podcast de este estilo, pero como siempre digo, busco a la persona correcta, a la persona que sepa realmente lo que tiene que decir y que no sea una persona cualquiera, sino que sea importante. Y encontré a la persona, me topé con ella, así que este es un capítulo muy especial para mí y para este podcast también. Porque estoy acá con un rabino que nos va a contar acerca de todo lo que él sabe para que podamos aprender qué es el judaísmo, cuáles son las ramas, qué creen, qué no creen, qué es mito, qué es verdad. Así que todo eso es lo que va a pasar hoy. Para eso lo traje a él, que está hace años en redes sociales, al rabino Ariel Grossman. Bienvenido a Luzbel Rabin Podcast. Hola Alan y gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, todo muy bien. Todo muy bien. ¿Estás a full con las enseñanzas, me dijiste? A full. Alumbrando con la luz de la Torá para todos. Eso te iba a preguntar. Luz de la Torá, me dijiste antes, ¿tiene cuánto tiempo ya que estás enseñando ahí? El emprendimiento Luz de la Torá, que es a través de redes sociales, Facebook y YouTube, ya más, en realidad, empezó hace 22 años con un blog. Y ya hace 10 años y 6 años, de acuerdo a qué nivel tomemos, empezó la explosión de interés al respecto de esto, de personas de todo tipo de culturas y orígenes que buscan instrucción, guía en las enseñanzas de la Torá de acuerdo a los sabios de Israel. Explosión tanto de los propios como de otros también, ¿no? De gente... Principalmente de las personas no judías, claro, exactamente. Tremendo. Las personas judías siempre tuvieron canales de información y canales de contención comunitaria. La novedad es que personas que no tienen nada que ver con la tradición judía, ni de familia, ni de etnia, buscan su identidad espiritual o buscan significado y comprensión de su vida interior y su vida emocional y su vida espiritual a través de las enseñanzas de los sabios de Israel. Ok, antes de arrancar con cosas más básicas y más generales sobre el judaísmo, quiero preguntarte, ¿por qué pensás vos que esto está pasando? Tipo, ¿por qué hay gente que se está interesando por el judaísmo? ¿Qué crees que es? ¿Porque hay una cristiandad en crisis? ¿Porque hay otras religiones en crisis también? ¿Por qué ese interés en el judaísmo de hoy en día? En los últimos 6 años, especialmente a partir de la pandemia, se nota en el entorno una búsqueda de significado, una búsqueda de romper los paradigmas previos y cuestionar y cuestionarse tanto las creencias antiguas como su propia lugar en el mundo y su propio propósito y significado. Y si algo encuentra a las personas en esa búsqueda, en las antiguas tradiciones de los sabios de Israel, es eso: comprensión, significado, propósito y respuestas a sus preguntas. No un camino mágico ni milagroso, sino un camino de comprensión, un camino moral y un camino real y posible. Encuentran eso ahí, ¿no? Como que hoy en día, antes quizás estaba más de moda todo lo mágico, y hoy en día todo lo más a tierra, ¿no? Cosas más históricas como el judaísmo, que es histórico. La gente se halla ahí, ¿no? Un camino espiritual que pueda arraigarse y encauzarse e insertarse dentro de la vida común. Exactamente. Bien, para arrancar con algo básico, clave, que quizás no mucha gente sabe. Vos sos rabino. Yo soy rabino. ¿Qué hace un rabino exactamente? O sea, ¿cuál es lo distintivo de él, de una persona judía pero que no es rabina? ¿Qué hace? En primer lugar, el rabino es un judío o nativo o que culminó un proceso de conversión al judaísmo. Lo digo porque hay muchísimos falsos rabinos que no tienen nada que ver con la comunidad, que son literalmente líderes de otras cuestiones que se disfrazan como rabinos. Y esto en redes sociales pulula. ¿Se puede falsificar ser un rabino también? Está lleno en redes sociales de esto, Mirá, lleno. Y es un fenómeno que es ajeno a la comunidad, digamos. ¿Sí? Líderes de otras, cualquiera lo puede comprobar. Fíjense, palabras clave en todas las redes sociales
materiales, y muchísimos se disfrazan con términos hebreos, poniendo una estética en sus propios lugares de culto. No quiero decir de detalle para no bloquear, pero es algo muy, un fenómeno lamentable, pero eso mismo muestra el interés al respecto de eso. Entonces, en primer lugar, un judío reconocido por la comunidad judía, nativo, o sea, que nació de madre judía, o una persona de las naciones que culminó un proceso de conversión al judaísmo. Después, que es observante de la ley de la Torá, o sea, practica el código de leyes judaico y tiene una forma de vida observante de la Torá. Después que cursó estudios en un seminario rabínico reconocido en las comunidades judías, se graduó después de varios años. En mi caso estudié 5 años acá en la Yeshiva, seminario rabínico del movimiento Chabad Lubavitch, el movimiento judío más grande del mundo, en Buenos Aires. 3 años en Israel, ahí me recibí, año 1994, y a partir de ahí empecé a ejercer la tarea de líder espiritual y organizador de la comunidad judía, entre otras cosas, en diferentes centros, principalmente de Buenos Aires. O sea que no es tan fácil que alguien sea rabino, o sea, no es como quizás se puede ver tanto en internet. No es para cualquiera, es como tenés que meterle. Y el modo de graduación y el modo de estudio, pero principalmente de aceptación de la comunidad, es muy diferente de cómo se da en otras tradiciones espirituales. La gente tiende a asimilar el esquema de otro tipo de tradiciones espirituales con el judaísmo. Es algo absolutamente diferente, donde la propia comunidad, o sea, la organización judaica, es lo que arma todo el sistema comunitario, que no es solamente sinagoga, sino una serie de instituciones, ecosistema para que la vida judaica en sus leyes, escuelas, comida kasher, que ya lo vamos a ir viendo de qué se trata, se pueda desarrollar. La comunidad lo nombra y también la comunidad lo remueve. O sea, es un empleado de la comunidad, básicamente. Claro. O sea, uno de los laburos que tiene el rabino entonces es como fomentar esos valores, socialmente hablando, no simplemente leer, estudiar y listo. No, para nada, sino básicamente es es como el director técnico de lo que es un grupo de judíos que quieren practicar en diferentes, no solamente plegarias y rezos, sino también escuelas y temas técnicos que se estudia en tecnicaturas especiales, ¿sí? Como la construcción de baños rituales, la comida kasher, el cementerio. O sea que el modo de vida judía es posible solamente donde hay comunidad judía y donde hay necesidad de esas y requerimiento de esas necesidades. O sea, no en todos lados se puede practicar judaísmo. Esto también lo marco porque es un fenómeno también, un poco lamentable, que en lugares donde la comunidad nunca arraigó y no hay, de repente surgen como si fueran hongos después de la lluvia, todo tipo de comunidades, no comunidades, sino un grupo de personas que se asumen como judíos que no tienen nada que ver, ¿sí? Es como una disonancia cognitiva que sucede y es un fenómeno muy lamentable. Genial. Claro, también el ambiente tiene que ser propicio para la práctica judía, que no se puede hacer por una cuestión geográfica, ¿no es cierto? Que la vida judía se puede dar donde hay, en primer lugar, judíos nativos o por opción que haya. Y después, que quieran practicar y desarrollar. De hecho, también hay uno de los mitos, que parece que los judíos son mucho más de los que hay. En realidad, el pueblo judío es muy pequeño, ya la Torá lo dice, al día de hoy también es 0,2 de la población mundial. En Argentina, que es la comunidad más grande de países de habla hispana, hay solo 250.000 judíos. Y en cualquier estadística, de hecho, el último reporte de la UBA que salió hace pocas semanas al respecto, indicaba que parecería más que son más de lo que hay, en realidad no es. Somos pocos. Sí, es como que se tiene esa percepción de que está recontra lleno de judíos por todo el mundo, ¿viste? Y quizás no están así. Es muy poco lo que hay. Okay. Y de todos estos judíos y el judaísmo en sí, te quiero preguntar, ramas del judaísmo. ¿Cuáles son las diferentes ramas? ¿Cuántas hay? ¿Cuáles son las distinciones quizá más teóricas entre ellas? ¿Cuántas ramas hay? En realidad, adscribimos a la rama raigal, llamado ortodoxa, que cumple a pie juntillas las normas de la Torá de acuerdo a cómo fueron desarrolladas generación tras generación hace 3.000 años. En los 200 años últimos, especialmente a partir de la emancipación, donde los judíos salieron de los guetos y empezaron a interactuar en la comunidad general, se desarrollaron ramas como la reformista o conservadora que alteran un poco la ley y, transando o modificando el carácter inalterable de la ley. Esas son las ramas. Lo que no es una rama de judaísmo es lo que llaman mesiánicos o netaritas. Eso no tiene que ver con el judaísmo.
El judaísmo mesiánico no es una rama del judaísmo. No es un judaísmo directamente, son personas de origen no judía que se disfrazan como judíos, no tiene nada que ver con eso. Por eso se ponen el nombre. En esto pasa algo muy asintomático y sería muy importante que la audiencia lo tome. Mucha gente se autopone el nombre de judío porque le gusta el judaísmo. No funciona así. El que quiere ser judío puede ser judío, pero tiene que pasar todo un proceso que no necesariamente a veces es tan fácil. Pero no es porque creo soy, no funciona así. Entonces de esto hay mucho, lamentablemente, y especialmente personas que literalmente son delincuentes, que ponen una estética judaica para atraer a personas incautas con buena fe, pero en realidad no van a lugares. Por eso, si alrededor de ustedes no hay personas judías, no hay comunidad judía, no hay arraigados, sepan que ese lugar no tiene nada que ver con nuestra comunidad. Ni tzarita, ni mesiánico, ni nada que se le parezca. Ni raíces hebreas, ni nada de esto. ¿Judío mesiánico no sería como una contradicción también en ese sentido? Es como decir curandero que es médico, no tiene nada que ver, no es judío. Claro. Vamos a decir las cosas como son, ¿sí? Es gente de otra, no quiero decir terminología, pero no tiene nada que ver con la tradición del pueblo de Israel tal cual. Es otra cosa, que es, yo tengo que decirlo, yo no puedo explicar, tengo que explicar lo lógico, no lo absurdo. Sí. Ahora, lo que seguro que es que cualquier persona que engañe y se disfraza, cualquier disfraz tienes que preguntar qué esconde. ¿Y por qué se cambian los nombres, no nombres reales? ¿Y por qué surge donde nunca hubo algo? Sin dudas para confundir, engañar y estafar a las personas que desean eso. Entonces, hay que advertir que no tiene nada que ver con eso. Claro, en ciertos círculos decirse o autopercibirse judío te da como algo más de, no sé, de historicidad o de impronta o de autoridad y lo usan por eso. ¿Entendés? Bueno, aparte de apropiación cultural, es una estafa. De hecho, el artículo en el Código Penal está prohibido. Apropiación cultural. No solamente eso, sino que simulación de identidad religiosa. Es algo muy grave. Ok, hablando sobre esto de las ramas del judaísmo y de las distinciones, vamos a algo que es más histórico, que muy probablemente es la pregunta que todos quieren saber. Jesús. Para el judaísmo, ¿quién es Jesús? ¿Qué fue? Etcétera. Un judío pecador y delincuente que fue ajusticiado. Ok, judío pecador y delincuente fue Jesús. Sí. Básicamente hechicería, incitado a la idolatría. De hecho, nuestras fuentes que vivieron en tiempo y lugar, y nuestro pueblo que vivió en tiempo y lugar, hay muchas fuentes judaicas al respecto que poco se habla. Realmente se habla de Flavio Josefo y otras más, sí. Pero las fuentes del Talmud, del Midrash, de personas que vivieron en tiempo y lugar con él, y se supone que todas las profecías de Isaías, todos los profetas hablan de él, esto mismo dice que no tiene nada que ver. Sin dudas, igual en este contexto, que era un contexto apocalíptico del primer siglo, donde hubo muchos falsos mesías, él también. Entonces, básicamente, los sabios de Israel lo capturaron y lo entregaron a los romanos para que sea ajusticiado como cualquier judío pecador, como es la ley de esa época. ¿Pecador por qué? Porque incitaba a la idolatría, hacía hechicería, cosas prohibidas por la Torá. Y también hacía peligrar a toda la comunidad judía, incitando el odio del pueblo judío que estaba bajo el dominio romano ante los romanos. Pero no era el único, hubo muchos así. Claro, cuando uno se pone a ver realmente, se da cuenta que en ese contexto había muchos que también salían diciendo que eran el Mesías y le pasó lo mismo también. O sea, no. Pero Jesús es como que fue más importante que todos. Tengamos en cuenta que Jesús judío tenía que ser juzgado por la ley judía. Lo que pasa es que no podía, el tribunal no tenía autoridad en esa época, porque estaba bajo el dominio romano. Claro. Entonces, cosas de poca monta, como cuestiones monetarias y todo eso, sí el tribunal, Sanedrín, podía juzgar. Pero cosas mucho más graves, como pena de muerte, no podía aplicar. Entonces, tenía que entrar a los romanos y los romanos lo ejecutaban. Obviamente que el tribunal no ejecutaba con crucifixión, porque nunca estuvo en la tradición, de hecho está prohibido hacerlo así. Entonces, ahora, eso es el Jesús histórico. Obviamente que no cumplió ninguna de las condiciones para que la Torá habla del Mashiach auténtico, el Mashiach que prometió la Torá, que es reunir a los exiliados de Israel, hacer cumplir la ley, construir el santuario, y todo esto no cumplió ninguna de las condiciones. De hecho, en los últimos 2000 años hubo un solo judío que los sabios lo autorizaron para ser presumiblemente Mashiach y tampoco fue, que fue el famoso Shimon bar Kokhba, quien... Él sí era otra cosa, era un rey de Israel, de la tribu de Judá, imprimió moneda, y la moneda está dando vueltas por Google, las monedas de Bar Kokhba, tenía un ejército, y para la Torá un rey tiene que tener un poder real. De hecho, Mashiach quiere decir el presidente designado del pueblo de Israel. Para ser un presidente designado tiene que tener autoridad para imprimir moneda y tener ejército. Y este intentó la recuperación, Shimon bar Kokhba, de Jerusalén en su momento, y fracasó.
Claro, el Mesías tenía una funcionalidad política, ¿no? No simplemente espiritual. Únicamente. Reino, ¿entendés? Únicamente política. Únicamente. Okay. Porque la Torá marca 4 poderes. El poder de los sacerdotes, Kohanim, que tenían que venir de una tribu. El poder de Yehudá, que eran los reyes, el poder político. Por eso en el mismo lugar no podían estar. O el poder político o poder religioso. Venían de 2 tribus diferentes. El Sanedrín, que era el cuerpo legislativo y judicial, ambos de todas las tribus. Y el profeta, que era el contrapoder. O sea, el procurador de la nación judía. Quien tenía que denunciar la corrupción o la desviación de los sacerdotes, de los jueces y de los reyes. Claro. Pero justamente, la palabra Mashiach quiere decir presidente designado. Acá hay algo muy importante. Las palabras en español pueden ser similares, pero lo que hay detrás es muy diferente. Por eso, cuando una persona, especialmente que viene de los ámbitos cristianos, aborda los principios fundamentales de la Torá, tiene que saber que las palabras tienen otro significado. Entonces, en realidad tiene que desconstruirse y desaprender lo que aprendió y empezar a partir de los conceptos tal cual como. Entonces, obviamente que la palabra Mesías traducida así parecería como si fuera la concepción construida del cristianismo sobre el tema Mashiach, y en realidad para la tradición, digamos, original del pueblo de Israel es otra cosa. Claro, sí. Lo que sucede siempre, yo que fui evangélico toda mi vida, nací con la idea de que los judíos no habían entendido a Jesús y que hicieron todo mal, pero cuando me puse a estudiar teología en su momento, era como que yo pensé, pero a ver, su reacción en ese momento no fue tan ilógica, porque para un judío del siglo I Jesús tiene que hacer algo político, o sea, y si no es político y dice que es el Mesías, obviamente que va a haber una reacción porque es un falso profeta, entonces no es tan ilógico lo que haya pasado en ese momento. O sea, aquellos que vivieron en tiempo y lugar, se suponía que para ellos lo repudiaron. ¿Más prueba que esto? Claro. Digamos, justamente esa es la prueba. Igualmente el pueblo judío no les indica a las personas qué creer o qué no creer. Lo que sí, ante eventos históricos, preguntar al que estuvo en tiempo y lugar. Y a los que transmitieron esto en conocimiento, generación por generación. Y si algo, del pueblo judío se puede decir cualquier cosa, menos que son tontos. Sí. Tontos no son. Entonces, si tenía que venir para ellos, si hay toda una tradición que no es... ¿Y qué pensás de la explicación de, no, Jesús en realidad vino a reformular esa concepción y él trajo un reino espiritual y no terrenal como ustedes esperan, que lo va a traer dentro de no sé cuánto tiempo, pero llega? Mira, yo puedo explicar lo lógico, lo absurdo no. ¿Qué se construyó? ¿Qué puedo hacer? Claro. Digamos, eso es una de las cosas importantes, que la gente viene a buscar las explicaciones que su pastor no le da. Al rabino le dice, preguntar a tu pastor. Sí, sí. Si ya venís a nosotros, escuchá lo que te decimos, digamos, ¿sí? Claro. Sí, sí. No, aparte Jesús es judío. Para comprenderlo, como siempre digo, para comprender su pensamiento tenés que comprender al judaísmo en su totalidad. No puedes sacarlo a él y entenderlo desde un cristianismo del siglo XXI, porque son dos cosas completamente distintas. Como es judío, la Torá tiene normativas específicas, entonces habría que ver que, digamos, justamente nuestras fuentes son amplias al respecto y se explica, digamos, ¿sí? Yo sé que esto puede ser doloroso a muchas personas, pero tenemos que decir las cosas como son. Ok, y si el Mesías viene hoy en día, porque tengo entendido que lo están esperando todavía, ¿qué cosas tienen que cumplir para que ustedes digan, ok, es el Mesías, realmente? En primer lugar, forzar literalmente. Un rey compele, no convence. Un rey impone. No es, a Moshe justamente no convencía. Convencer son los rabinos que tienen que explicar. Él no tiene que convencer, tiene que ejecutar. ¿Qué tiene que hacer? Al día de hoy, en primer lugar, hay 2 partes. Hay la función del Mashiach, que tiene que ver con todas las demás naciones, y después con el pueblo de Israel. Empieza con el pueblo de Israel. Hay 16 millones de judíos. En términos generales, 8 millones practican de alguna forma judaísmo y los otros millones no practican. Él tiene que reunificar la práctica judaica como lo hizo David. Tiene que ser un judío observante de la Torá, erudito como David, reunir a todos con la práctica judaica, liberar la tierra de Israel bíblica para transportar a todos los judíos allí. De hecho, ahora la mitad de los judíos viven en la tierra de Israel, cosa que es un milagro increíble, que la misma tierra que Dios prometió a Abraham y a Jacob, al día de hoy, el mismo territorio, los mismos israelitas, los mismos hijos viven ahí. Ya esto mismo es parte de la profecía. Construir el santuario en su lugar, en el monte del templo, y reconstruir todo el sistema de judaísmo. El judaísmo de hoy en día es algo muy mínimo de lo que se puede hacer, ya que justamente los sabios del pueblo de Israel, al destruirse el templo de Jerusalén, desterritorializaron la ley. Hicieron una ley aplicable al exilio, a que no se puede imponer una ley. Todo eso va a retornar a ser como era la ley original, y a partir de ahí sí empieza lo que los profetas dicen, la función
y el rol del pueblo de Israel con su presidente Mashiach para todo el mundo, que ahí sí va a haber una época de armonía universal, abundancia principalmente, cooperación y principalmente la observancia del pacto divino moral universal. La Torá sostiene que hay dos pactos, el pacto para el pueblo de Israel de Sinai y un pacto anterior a todos los pactos divinos, que es el pacto del arco iris o el acuerdo que Dios hizo con toda la humanidad después del diluvio, que eso incluye 7 como cuerpos generales de respeto y sensibilidad a otro ser humano, al patrimonio del ser humano, a la vida en general, a los animales y a los recursos naturales. El derecho a la integridad sexual, son diferentes mandamientos para todos los seres humanos por igual. Esto es algo muy importante. La Torá y el judaísmo no llama que todos sean iguales, uniformes, sino que cada persona con cada cultura en cada momento desarrolle su propia cultura y espiritualidad bajo premisas iguales, o sea, unidad en la diversidad, no que todos sean igual. Y la redención o salvación de la humanidad no va a ser que todos crean en algo, sino que cada uno, mientras que haya leyes parejas iguales para todos los seres humanos, que es el pacto divino moral universal, cada ser humano tiene que buscar su propio camino, lo que se llaman las 70 familias de la tierra, que son los nietos de Noé en Génesis 10, que civilizaron al mundo después del diluvio. Claro, súper importante esto, que creo que ahí se explica por qué no hay una intención tan exacerbada para que el otro se convierta al judaísmo sí o sí, porque si no, no va a ser salvo. Es como que no existe eso. Exactamente. Okay. Más que salvación individual, que es un acto egoísta, yo me quiero salvar, sino en el judaísmo se habla de la rectificación global, que todos nos salvemos. Okay. Y que el mundo, pero no como algo del futuro, sino como de ahora. Y eso tiene que ver con cada persona desarrolla su propia cultura y su propio idioma, y es un factor de productividad y de armonía entre las naciones bajo premisas iguales. O sea, 7 leyes para todo el mundo y derivaciones, obviamente. Pero la salvación se llega, o por decir una forma, la rectificación individual a través de que cada persona en su propia individual. Por eso el judaísmo nunca fue proselitista, nunca quiso ser uniforme. Claro. Sino, el mensaje del judaísmo para aquellos que no son judíos es descubrir, observar estas normativas, llamadas las 7 leyes no ágidas y sus derivaciones, y cada vez más hay más apertura de esto, que no es otra cosa que la figura bíblica del ciudadano residente o el prosélito de la puerta. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Nada más que bíblicamente esa figura que está en Levítico, y tenía una función también como si fuera una visa de inmigración a la tierra de Israel. Y la palabra noágida o hijo de Noé es el término de excelencia que la Torá le da a las personas no judías que observan, son gentiles justos, nada más que no tienen derecho de vivir en la tierra de Israel, porque el pueblo de Israel hace hasta pocos años tampoco tenía, porque no estaba. Claro. Pero es la misma figura del ciudadano residente. Ok. ¿Y cuáles serían esos valores universales que todos tenemos que practicar para decir, ok, estoy bien, digamos, desde tu punto de vista? En primer lugar, confianza, primero todo, desarrollar el conocimiento acerca de un ser superior, no fe de corazón, sino un conocimiento racional, como Abraham, que descubrió el monoteísmo a través de las preguntas y de la observación de la naturaleza. Entonces, asentar en la conciencia la idea de un ser superior, evitar todo tipo de intermediarios frente a ese ser superior. Dios quiere que tengamos contacto cada uno directo, sin intermediarios. El respeto a la vida en todas sus formas, a la vida del ser humano y la prohibición de lesiones. El derecho a la propiedad privada del prójimo sin apropiarse de eso. El derecho a la identidad propia, a los delitos sexuales, las violaciones o el abuso a los animales, etc. El derecho a no hacer sufrir a los animales innecesariamente, el respeto a todo el ecosistema, montar tribunales de justicia en cada país para aplicar esa ley y que el mundo no sea una situación anárquica. Digamos, eso básicamente es los fundamentos que está reflejado en los 7 colores del arco iris. Cada uno de ellos refleja uno de los preceptos y nuestro pueblo, en su sabiduría, a través de generación tras generación, en la Torah oral, codificó y normatizó estas normas, estas leyes, para que cada uno pueda tomarlas y apropiarse de eso. Con eso, la Torah promete que cada persona que observe ese tipo de leyes y sus derivaciones, que están en los códigos, tiene, en primer lugar, recompensa de Dios en este mundo, vive una vida moral, tiene mundo venidero, trascendencia en su alma, va a tener parte en la época del Mashiach, como mismo el profeta habla de que las naciones van a ir al santuario y se van a alegrar y todo eso, y también van a tener parte en la resurrección de los difuntos, que es una de las bases de la fe monoteísta, en un futuro Mashiach. Todo eso la persona sin necesidad de convertirse al judaísmo, sin nada, solamente
asumirse como un hijo de Noé, que es como decir el nombre de excelencia que la Torá le da a las personas que no son judías, con esto alcanza. Perfecto. Te iba a preguntar también, porque me quedó algo sobre el Mesías. Esto que decís que tiene que restituir a las personas, el templo, etcétera, lo siento como que siento que es demasiado para que lo haga solamente una persona, ¿no? Es como que él tiene que hacer todo eso, no tiene que haber un montón de cosas en el medio, tipo cuestiones políticas, cuestiones para que se pueda dar eso. Oh, Como que él solo siento que no va a poder hacer todo eso que se es tiene que que hacer. él no es el pueblo. Es como el presidente. El presidente no es el presidente. El soberano es el pueblo. El pueblo lo va a tener que nombrar. Todo es una actividad colectiva. Claro, él sería el símbolo, digamos, de que eso se puede hacer. No es, el hincapié no es la persona de él, pero es el pueblo judío. Okay. Porque en la Torah los reyes, que son los presidentes, lo nombran el pueblo y lo remueven. De hecho, uno de los últimos mandamientos del Pentateuco es nombrar un rey. Ahora, ¿quién lo tiene que nombrar? El pueblo. Que si el pueblo es el soberano a través de sus representantes. Pero también, ¿quién lo tenía que destituir? El pueblo. El pueblo. De hecho, a David también lo destituyeron. Como vos estás siendo perseguido por todo el mundo y vos me vas a gobernar a mí. Esto no existe. Entonces, cuando hablamos de el Mashiach es el presidente de un pueblo, el pueblo lo va a tener que hacer. Nada más que tiene que haber una conducción. Pero es como es una acción colectiva del pueblo como cada uno de los reyes. No se pone hincapié en el eje de la persona. Sino, obviamente que sí se va a requerir, y de hecho hay muchas señales en los libros que estamos próximos a esa época. Bueno, una de las señales visibles que cada uno pueda ver es la restauración del pueblo de Israel en la tierra de Israel, que es un fenómeno de los últimos 80 años. Sí, sí, es reciente eso. Y eso uno lo ve con los ojos, no hace falta explicar. El hecho de, esto cada uno lo puede comprobar, la sed impresionante de personas no judías que buscan su identidad espiritual a través de los conocimientos del judío, esto nunca se dio en la historia. Perfecto. Digamos. Y otras también señales identificatorias previas a la época de Mashiach que estamos viendo con nuestros ojos. Ok. Bien, vamos a otra sección ahora quizás mucho más mundana, mucho más común. Vamos a prácticas, comidas. ¿Por qué en el judaísmo no se pueden comer ciertas cosas y otras cosas sí se pueden comer? ¿Cuál es la explicación, digamos? Buen punto que dijiste en el judaísmo, porque la misma acción que la Torá marca, para el israelita está prohibido y para el no israelita no está prohibido. O sea que si el no israelita se abstiene de, por ejemplo, lo más clásico, de comer cerdo, no le pasa nada. De hecho, más todavía, sobre el tema del consumo, la Torá, para los hijos de Noé, o sea, el remanente de la civilización, que son todos los seres humanos, dice cualquier bicho que camina puede comer para el asador. Génesis 9, dice se puede comer cualquier animal. Claro. La Torá marca que todos los seres humanos somos equivalentes, pero no somos iguales. Igual que no es igual varón que mujer. Igual claro. Que no es lo mismo un policía que un civil, que un militar que un civil. Digamos, un civil en muchos países no puede portar armas, o si porta, tiene que tener permiso. Ahora, un policía tiene el deber de hacerlo. Claro. Un juez no puede actuar en política, pero un civil es conveniente que lo haga, que se involucre en la cosa pública. Entonces, somos equivalentes, pero no iguales. El pueblo de Israel, por la misión, por el rol que Dios le marcó a los que son israelitas, que tienen que ser sacerdotes por toda la humanidad, como un rol espiritual, todos igual, tienen ciertas acciones que eso les influye espiritualmente. Entonces, las prohibiciones de la Torah, como pureza, impureza y ciertas comidas, influyen en la categoría espiritual que el pueblo de Israel tiene que tener. Igual que un deportista de élite que tiene que cuidarse más en la comida, el que no es, tiene que cuidarse menos. Exacto. Entonces, hay una serie de prohibiciones que el versículo dice, hablarás a los hijos de Israel, no dice a toda la humanidad. Que eso sí el israelita tiene prohibido por su rol singular. No solamente incluye una serie de aspectos gastronómicos, llamada la dieta kosher, que no solamente abstenerse de algún tipo de otro animal, sino una serie de consumos que se pueden dar donde hay comunidad judía y donde están disponibles, ¿sí? Que tiene que ver con hoy en día la mayoría de la gente no come alimentos nobles, sino procesados. Sí, sí. Entonces, que en el procesamiento no tengan animales que la Torah prohibió, no mezclar carne con lácteos y otras prohibiciones más, crustáceos y otras cuestiones más, que se llama la dieta kosher, la dieta apta para el pueblo judío. Ahora, si una persona no judía come eso, no pasa nada, no hay ningún problema. Importante que no es para todos, entonces. Okay. Las leyes judías son para israelitas, para no israelitas hay otras leyes. Mucha gente dice, lee la Biblia y dice, esto es para mí. No, no es para vos, eso es israelita. Claro, Para sí, no israelitas hay otras normas que vienen antes de los israelitas. Recordemos que la singularidad de los israelitas empieza en Éxodo 19.
Antes los patriarcas eran ley no ágida, no había otra ley. Mismo Moshe, antes del Sinai, antes de la revelación de Dios ante millones de personas en el Sinai, eran todos la ley no ágida, la ley natural, como se dice. Todos tenían esas normas, no tenían otras cosas. Ok, ahora vamos con el sábado. Shabbat. La explicación de por qué no se trabaja. Primero todo no es Shabbat. Primero todo es Shabbat no es sábado. Sí. El Shabbat comienza el viernes por la tarde y culmina el sábado por la noche. Ok. Tampoco no es que no se trabaja, porque la Torá no previó trabajo como lo entendemos, que es dar un servicio a cabo de una remuneración. Sino que el pueblo de Israel en su rol, el Shabbat es para el pueblo de Israel, en su rol de testigos de Dios, testimoniar que hay un creador y conductor del mundo y que hay un mensaje universal, tiene que hacer lo que Dios hizo. Dios no descansó. Dios creó la cesación de tareas. Es una traducción muy errónea. Que te dice, 6 días creó el mundo y el séptimo descansó. No se puede humanizar a Dios. No es que Dios estaba tan cansado de un mundo, de un universo tan profundo y tan grande, sino que el texto de la Torá es, creó el descanso. O sea, la cesación de tareas. Lo que hace el israelita es cesar una tarea creativa. ¿Qué son tareas creativas? Tareas que requieren cierto valor agregado. Son 39 originales y derivaciones hasta 800 a 1200. De eso el israelita se abstiene. Okay. ¿Por qué? Porque tiene que ser testigo como Dios. Tiene que hacer lo mismo que hizo Dios en el original para que haya un pueblo, que eso es lo que Dios prometió. Que haya un pueblo que cuando la gente quiera saber qué hacer, vaya a ese pueblo como los consejeros de toda la humanidad. De hecho, es el único de los pueblos antiguos que al día de hoy, por promesa divina, sigue preexistiendo y su enseñanza sigue. Eso es promesa divina y vemos que cada generación, al día de hoy también, quieren literalmente eliminar al pueblo de Israel y su enseñanza de la tierra. Hay algo sobrenatural que los percibe. Y eso es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Entonces, las leyes de la Torah son la responsabilidad, la otra cara de la moneda del privilegio. Ok, entonces hay ciertas cosas en particular, no es como se decía que no pueden ni lavar los platos porque están trabajando haciendo eso. No, absolutamente. Que sí, que no, está muy tipificado, hay muchos libros. Lo que yo sugiero es tomar, la mayoría de la gente va desde la Biblia hasta el día de hoy. En realidad tiene que ir del día de hoy hasta la Biblia. Libros contemporáneos, que quiero saber, que compre libros contemporáneos de cómo se aplica la ley judía en cada momento y lugar, y para ahí empieza a ir para atrás. Y va a haber un armado de la Torah oral de 3.333 años de cómo se fue hasta el origen. Pero que empieza el día de hoy, cómo se aplica hoy el día de hoy. No como se aplicaba hace 3.000 años, igual que cualquier disciplina académica. Va a lo que hace hoy y a partir de ahí va para atrás, no de atrás para adelante. Claro, es que con cualquier cosa no puedes aplicar algo que se escribió hace 3.000 años porque es básicamente imposible. O sea, es así. Y ni que hablar que hay términos anacrónicos, que los mismos términos, por eso hay que ver cómo se aplica hoy en día cada cosa. A partir de ahí va engarzándose a través de las fuentes y va reconstruyendo, digamos, todo, cómo fue el armado. De eso es el Talmud. El Talmud es un gran juego donde rearmamos y armamos de cómo la ley es así y por qué cada cosa. Por eso, uno de los principales mandamientos que tenemos en el judaísmo es el estudio y el análisis y el debate. Eso como centralidad. No, la plegaria es importante, otras cosas también son importantes, pero esto es lo principal. Saber comprender por qué nos fue dado lo que nos fue dado y para qué. Vamos ahora con la kipá. Kipá, la gorrita. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? En realidad, para recordar que hay una presencia de un ser superior todo el tiempo, los varones israelitas nos cubrimos la cabeza, que puede ser con un gorro, con cualquier elemento. La kipá, propiamente dicho, que es esta gorrita que tiene un formato muy especial, es por comodidad, para, digamos, desplazarnos con comodidad y que se ajuste. Pero en realidad puede ser cualquier cobertura. Y sí, los varones israelitas nos cubrimos el rostro, la cabeza todo el tiempo, para sentir que hay una presencia divina. Las mujeres que tienen un nivel espiritual más elevado que el varón, de arranque no requieren cubrirse la cabeza. ¿Por qué tiene más de, tipo, las mujeres más elevadas espiritualmente de arranque? De arranque, ¿Por qué? exactamente. Porque Dios les da una tarea, la tarea de la continuidad de la vida judía, en este caso, y la continuidad también de gran parte del hogar, el fundamento del hogar, de la familia judía es la mujer, y eso le da Dios una ayuda extra. De hecho, el capítulo 32 del libro de Mishlei y Proverbios, el rey Salomón, que tenía muchas mujeres y sabía que era una mujer, escribió el famoso poema de la mujer virtuosa. Que se deshacen halagos de la virtud de una mujer. Al día de hoy, los varones israelitas, los viernes a la noche en la ceremonia de Shabbat, halagamos a nuestras esposas con ese poema, cantando ese poema. Perfecto. Ahora ya hablando sobre esto, ¿no? Sobre mujeres judías y hombres judíos.
¿Necesariamente si sos judío tenés que estar con una judía y a la inversa también? ¿O puedes estar con una persona que no practique tu misma fe, digamos? La Torá en Deuteronomio 17 prohíbe el casamiento de israelitas con no israelitas por el simple hecho que tienen dos formas de vida totalmente diferentes y para desarrollar la práctica judaica se requiere un mismo estilo y hay cosas que tienen que ser en conjunto. Sí. Digamos, es esto. Esto no es una costumbre, sino que es una... ahora, cuando las personas ya vienen juntadas, aparejadas, varón con mujer, se les explica a cada uno sus deberes. Digamos, y la Torá no le dice separate. La Torá le dice, mira, lo que hay que hacer es, para el pueblo judío, ¿sí? Educarse y criarse entre judíos para que sea natural, digamos, tener una familia judía y un varón judío con una mujer judía. También por una cuestión de la continuidad del pueblo, ¿no? Porque sí. Sí, también, pero también porque simplemente para que sea factible eso, para que sea factible el desarrollo de los preceptos judíos que son muy minuciosos. Por eso, cuando una persona, digamos, busca, investiga de qué se trata la vida judía, tiene que, en primer lugar, saber cómo viven los judíos practicantes, porque no es un tema de fe, no es que asumo una fe y ya está, sino que tengo que transformar todo mi estilo de vida. Y hay que ver, en primer lugar, la Torá no le dice eso, la Torá le dice cumplir las leyes noágidas o que tenés que ser un gentil justo. Si no querés esto, podés ser judío, pero tenés que hacer lo mismo que hace el judío, no menos. Claro. Entonces, en primer lugar, antes de cualquier cosa, digo, que la gente se informe, estudie, sepa de qué se trata real, o sea, que ajuste sus expectativas a lo que es la realidad. Claro, es muy importante porque está mencionando mucho esto de si querés ser judío, tenés que estar en una comunidad judía. O sea, no hay otra cosa que eso, tipo, no es que puedes ser judío vos Y en tu descubrir pieza, qué o sea. es muy diferente, la gente viene muy idealizada, piensa que es no sé qué cosa, en realidad es otra cosa. Es como una persona que quiere estudiar enfermería porque tiene muy buena, quiere curar a la gente, todo eso, pero la enfermería real que se practica en un hospital dista mucho de lo que la gente imagina que es. Entonces, ese ajuste de las expectativas es porque nunca le tocó vivir esto. Entonces, que antes de cualquier cosa, que estudie, que sepa de qué se trata y a partir de ahí va a avanzar. Ok, ahora te voy a llevar para un tema muy distinto a todo lo que estamos hablando, pero viste que se dice mucho esto de que la gente que es exitosa, económicamente hablando, los millonarios, son todos judíos. ¿Eso se da porque es una cuestión de casualidad o hay una bajada de línea o una enseñanza sobre la plata que nadie sabe y que ustedes sí? ¿Cómo es eso? No, ¿O a qué lo atribuís, no, digamos? la judeofobia o el odio judío irracional o Mm. esto viene de épocas absolutamente, es irracional absolutamente. De hecho, gracias a Dios hay una ley, 23952, la ley antidiscriminatoria. Mm. Del judío se dice que es un parásito de la sociedad, que es muy rico, que es muy avaro, que el antisemitismo no requiere ninguna explicación, solamente una excusa. Mm. Entonces, no es cierto que todos son exitosos judíos, no tiene nada que ver, eso absolutamente no es así. No tiene nada, hay judíos pobres, hay judíos de todo tipo, porque hay ciudadanos de todo tipo. Claro. Y separemos acá ciudadanía de identidad espiritual. La gente al día de hoy, después de 140 años de judíos, de personas judías, ciudadanos argentinos, en el país todavía dice, ustedes son judíos argentinos. ¿Qué quiere decir judíos argentinos? Ciudadanía argentina, votamos y pagamos impuestos, Claro, como sí, cualquier sí, sí. argentino. Y también identidad espiritual judía. Esa muchas veces obviedad no se da por el desconocimiento que hay. Pero hay mucho prejuicio absolutamente y siempre detrás de cada afirmación prejuiciosa hay que ir de construir qué hay detrás. ¿Qué hay de eso. detrás? Exactamente. Claro, porque ante el dato de que, como yo he escuchado siempre, más en redes sociales, ¿no? De que son millonarios y son judíos, es como que me digas, tienen plata y son rubios. O sea, no es que es millonario el que es rubio, es una cuestión contingente, no tiene nada que ver con saber cómo llevar una empresa, cómo hacer plata, son dos cosas distintas. Ese sofisma, esa falacia, detrás de eso hay un odio irracional. Y Sí, eso hay ¿no? que combatirlo. No se lo explica, se lo combate directamente. ¿Cómo se lo combate? Y eso cada uno puede ser parte. Primero de todo, en medio de la conversación, frenar eso. Si usted, la gente que ve, frenar eso y explicar, esto no es así, discúlpame, yo estás diciendo erróneamente. El silencio no puede ser cómplice. El silencio tiene que ser activo, marcando que está igual que otros colectivos y otras minorías. Mm. Otra minoría, al día de hoy, 2026, nadie se le ocurría decir sobre algún tipo de colectivo o minoría tiene tal o cual prejuicio. Porque enseguida la gente misma, Claro. la intolerancia social hace que eso no tenga lugar. Lo mismo pasa, o debería pasar, con el pueblo de Israel. Por eso, muchas veces, entre risa y mofa, la gente dice, amo a Israel, amo a Israel. ¿Qué amas a Israel? ¡Mentira! Mm. ¿Por qué no estás con nosotros cuando hay manifestaciones de repudio ante los atentados que ocurrieron en nuestra ciudad, acá a pocos metros? Sí. Ahora vamos al 18 de julio y antes que sucedieron a los ciudadanos argentinos. ¿Qué amas a Israel? Mentira, eso no es así. O sea, las declaraciones son muy lindas, pero no son cajas vacías. Claro, después en la práctica
Cajas vacías. ¿Y vos cuál es tu percepción con respecto al antisemitismo? O sea, ¿acá sentís que hay mucho, poco? ¿Cómo lo sentís vos? El tema es así, en Latinoamérica en general, en países de habla hispana y en Argentina, hay muchísimo menos odio al israelita que en otros países. Eso sí. Okay. Y gracias a Dios en nuestro país no hay persecuciones ni religiosas, ni raciales, ni de otra cosa. Eso es gracias a Dios. También depende de dónde nos movemos. Estamos en una ciudad donde hay 200.000 judíos, capital federal de Buenos Aires. Claro. El tema no es discriminación al judío, sino cuando la gente se entera que es judío o viste como judío. Y ahí sí hay víctimas de todo tipo de discriminación. Que lo único que podemos decir al respecto es marcar la injusticia de esto y que todo el mundo marque la injusticia. O sea, el silencio cómplice del grupo es tan delincuencial como el que lo ejecuta. Okay. Y a nivel de práctica. Y hay otra cosa más, sí, la otredad, que es más grave. El marcar el otro. Si vos te parás, por ejemplo, nosotros ejercemos el Gran Templo Paso, que tiene una estructura como los templos antiguos, como las sinagogas antiguas de Europa, o como un casco de una catedral, la gente dice, ahí están los judíos. No los ciudadanos argentinos. Claro, judíos, sí, sí. Entonces, el otro. Entonces, incluso el calificativo que decía judío no es tan doloroso para el judío como que te digan judío. No sos como nosotros, sos otro. Esa otredad es incomprensible, imperdonable ante un grupo de ciudadanos que hace 140 años que están en el país. Claro, total. No, te quería llevar para una cuestión más conceptual, que a mí me encanta esto, del infierno. Infierno. Escuché una clase tuya que diste en YouTube que me encantó y quiero preguntarte, el infierno judío. ¿Qué es el infierno judío? No hay infierno judío como tal, sino que hay la consecuencia de las acciones. Uno de los fundamentos de la Torá es que hay libre elección, libertad de elección. La libertad es total y absoluta, o sea, una persona no nace ni mala ni buena, nace neutra. Y a medida que observa los mandamientos de Dios, va colectando recompensas, y cuando hace sanciones, cuando transgrede la ley de la Torá, viola la ley que le corresponde, cada uno lo que le corresponde, si es israelita, no es israelita, va colectando transgresiones. Entonces, parte de eso es juzgado en este mundo y parte en otra instancia. Esa otra instancia es una cercanía y una distancia de Dios. No es que va a un lugar donde lo queman, lo hiervan, nada que ver. En una dimensión no física, después de esta vida, donde lo único que califica es la cercanía y lejanía de Dios, entonces, así como Él se distanció, Dios también se distancia un poco de Él, pero siempre está la posibilidad de hacer acciones de elevación del alma, recuperar, teshuvá. Teshuvá quiere decir el retorno a Dios, el abandono de las transgresiones. Para que una persona limpie su alma y sus transgresiones, tiene que, en primer lugar, enmendar, reparar lo que dañó, pedir perdón al Eterno en forma privada, corregir su acción y ya con eso está limpio, y como todos los profetas lo indican, sin requerir otra instancia de arrepentimiento o similar. O sea que no tiene esta concepción de que hay un castigo eterno, sufrir para siempre. Absolutamente. Todo muy medido y todo siempre es correspondiente a lo que hizo, digamos, ¿sí? Y la idea es que el alma se pueda limpiar y después puede pasar al lugar de reposo de las almas, que esto se llama el Gan Eden, exactamente. Pero no es que va a sufrir, y Dios no es un Dios vengativo. Dios es un Dios justo, pero ama tanto a sus criaturas que no permite que estén sucias. No es lo mismo que está limpio que está sucio, no es lo mismo. El principio que vemos como eje desde el principio hasta el final de la Torá y de los profetas y de todos los sabios y siempre es la justicia divina. Justicia es a cada uno lo que corresponde. Y vemos siempre que el Dios premia a los que observan su ley y sanciona a los que transgreden, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel global en la época del diluvio. Ok, y sí, también leí que hay un periodo máximo de 12 meses para esta purificación. Sí, tal cual. El hecho que haya un periodo, eso marca que hay un límite, eso en primer lugar. Okay. Segundo, el hecho de que el alma tenga que ser limpiada es porque previamente el alma se ensució, pero se ensució por propia voluntad. Dios no quería que se ensucie. Claro. Dios en su misericordia, como un padre limpia a su hijo, también limpia el alma. De acuerdo al nivel de pregnancia de la transgresión que hizo y su gravedad, así va a ser la limpieza. Pero eso es en última instancia no querida por Dios. Dios quiere al principio que la persona reciba su recompensa, como en Levítico 26 se marca. La recompensa que Dios tiene, ¿por qué tiene que sancionar? Eso es cuando no queda otra. Claro, es como lo último que hace Dios para limpiarte. Sí, después de muchas instancias, y Dios es un Dios benevolente, lento para enojarse, rápido para perdonar, todo eso.
Pero, la persona es totalmente libre, pero también totalmente responsable. Entonces, todo lo que usa la persona no puede adjudicarlo a nadie, sino a él mismo. Ok, y a nivel de premio, ¿también está esta noción de un cielo, de un paraíso? ¿O cómo se entiende? Previo a eso, la recompensa en este mundo. Lo principal en este mundo. ¿Qué cosa? Abundancia, confort, salud, bienestar, paz. Tal como la Torá lo marca, que habla de este mundo, no del mundo venidero. En el mundo en nuestra vida tenemos ya recompensas en esta vida. Esto es en primer lugar. Después también recompensa en este mundo, que es proximidad a Dios, etcétera, etcétera. Diferentes recompensas espirituales que se miden en términos de alma, metafísico, no físico. Pero lo principal es en este mundo. Bien que, claro, es como que el cielo y el infierno se puede vivir acá, en base a lo que haces, ¿no? Si haces las cosas mal, tenés tu infierno. El espejo, por eso el Salmo 121 dice, Dios es tu sombra. Lo que vos haces, se hace. Pero depende de uno. O sea, Dios te entrega toda la autoridad. Y esto es algo singular de la Torá. Que la máxima autoridad de cada vida y la única es uno mismo. Uno mismo y su conciencia. Por eso lo principal es estudiar y Dios te deja libre. Hacer lo que quieras. Máximo hay gente que te va a ayudar a conocer, nada más que eso. Pero vos estás solo en la cancha, frente a Él. Por eso el arrepentimiento y la teshuvá, el acercamiento a Él es hacia Él y sin ningún intermediario, sin ningún intercesor. Uno peca ante Él y se perdona ante Él y todo ante Él. Sí, y hay un contacto directo individual. Ok, ¿qué pensás de esto de que, o sea, en mis estudios me he topado con libros de gente que decía que, por ejemplo, la historicidad del judaísmo, no tanto de Moisés como de los profetas, o que no existe, no que es un invento, o que no necesariamente es algo malo, sino que simplemente es algo simbólico que se creó, pero que no existen como tal? ¿Qué opinás sobre eso? ¿Que no existió Moisés o que no existieron Se gente? puede reconstruir toda la historia judía, no solamente textualmente, sino es un pueblo que cumplió una ley, o sea, arquitectónicamente, gastronómicamente, antropológicamente, en cada uno de los lugares donde estuvo el pueblo de Israel. Es muy fácil reconstruirla en forma táctil. Uno va a ni que hablar que va a Jerusalén y ve todo ahí. Y la cadena de transmisión, donde un pueblo era juzgado y el a través de los sabios, pero el pueblo tenía totalmente veto a los sabios, esa interacción de elementos parejos, no como alguien de un púlpito que dice, que el pueblo nombra, eso nos da la seguridad. Y de hecho, cualquiera que abra los millones de libros del pueblo judío se da cuenta de esa interacción y de esa impugnación cuando los sabios querían. Entonces, es muy fácil demostrar esa historicidad y demostrar la realidad de las cosas. Perfecto. Bien, ya estamos concluyendo. Te quiero hacer la última pregunta y ya te dejo. Una pregunta muy distinta también. Quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece o cuál es tu percepción de que tenemos un presidente tan afín al judaísmo? ¿Qué te hace sentir a vos? ¿Te da igual? ¿Cómo lo ves a eso? En primer lugar, su historia con el judaísmo viene mucho, mucho antes de que sea un personaje público, ni siquiera político, antes de político. Mira, okay. Viene algo muy, básicamente, empezó a enseñar economía a un muchacho que estudiaba en la Yeshiva, en el seminario rabínico, y él, el presidente, se fascinaba de las preguntas que hacía este muchacho. Yo lo conozco, muy conocido. Y dijo, yo quiero estudiar lo que vos estudiás. Ahí empezó su acercamiento hace 20 años. Ah, ¿verdad? Literalmente. En primer lugar, es muy interesante que se pueda abrir esta perspectiva y que tenga su identidad espiritual. Obviamente que el judaísmo como tal y la Torá no avala todo lo que hace una persona, sino que ese acercamiento es algo, personalmente, es algo muy interesante, muy, muy agradable, digamos, y que haya una voz que tome como fuente, no solamente él, sino otros diferentes, en otros poderes, por ejemplo, el Poder Judicial también se toma el derecho hebreo como fundamento para la ley. O sea, que se vea que el judaísmo es algo activo y no algo de museo. Perfecto. Bueno, llegamos al final del podcast, lamentablemente porque estaba muy bueno. Otra vez me quedaron como 20 preguntas para hacerle, así que quizá para la próxima se pueda hacer. Próxima vez vamos a venir. Como te hace todo el mundo te hace preguntas, así que... Ariel Grossman, gracias por venir. ¿Puedes dejar tus redes sociales? Por supuesto. Mi canal de YouTube se llama Luz de la Torá, damos clases en vivo. También mi Facebook es Rabino Ariel Grossman o Ariel Grossman. Me van a encontrar también en Instagram, en TikTok y en diferentes redes. Así que si quieren que le vaya bien en su vida, suscríbanse a mi canal y al canal de él también, para que todos estemos felices. De nuevo, gracias por estar. ¿La pasaste bien? Pasé muy cómodo, muy ameno la entrevista, acá está toda la gente. Y shalom, shalom, bendiciones para todos. Hasta luego.